tenemos que comenzar a analizar, ¿no?, cómo está nuestra vida espiritual, porque la vida del justo, dice, tendrá muchas aflicciones. Amén. Qué bueno es saber que Dios quiere seguir haciendo que nuestra fe crezca. ¿Y cómo puede crecer? Solamente cuando pasamos por momentos difíciles. Y luego decimos, Señor, hasta aquí tú me has ayudado, hasta aquí me has fortalecido y quiero seguir creciendo. Así que aún anhelamos mayores aflicciones, porque de esta manera vemos que la mano del Señor nos sostiene y Él sigue dando ese crecimiento espiritual. ¿Cuántos queremos crecer? Amén. Crecer en fe, en confianza y en seguridad de que Dios hasta aquí no ha fallado. Amén. Él es el Dios fiel y verdadero. Amén. Y lo seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Así que no se desanimen. Siga buscando a Dios, siga orando a Dios y siga creyendo que Dios tiene el control, tiene todo poder y que Él es el que obrará. En el nombre de Jesús. Muy bien. Oramos al Señor en esta mañana. Llenamos nuestro rostro. Señor y Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria. Te damos gracias. Gracias porque tú renuevas nuestra fuerza. Tú renuevas nuestra esperanza. Y aún obras en nuestros corazones, trayendo gran necesidad de ti y de tu palabra. Nosotros no queremos ya estar apoyados en nosotros mismos. No queremos estar apoyados en nuestro sentir, en nuestros pareceres. Queremos afirmar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Queremos afirmarlas sobre la roca, porque tú nos animas de que si construimos, si afirmamos todo nuestro ser sobre la roca que es Jesucristo, entonces nuestra casa va a prevalecer. En esta mañana queremos que tú nos ayudes para que podamos oír tu palabra, para que podamos también disponer nuestros corazones para obedecerla. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno. Yo bendigo sus vidas y que la obra de tu Espíritu siga cada día dando ese crecimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera que podamos buscar en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes. ¿Sí? Encontramos en el capítulo 2 de Primera de Reyes, lleva como título Mandato de David a Salomón, su hijo. Y le habla a David sobre ese camino que nos lleva a la verdadera prosperidad. El camino que nos lleva a la verdadera prosperidad. Y dice estos versículos desde el 1 hasta el 3, dice de la siguiente manera. Si todos lo han encontrado, quisiera que podamos leer. Yo voy a estar leyendo desde aquí y todos aquellos que han traído Biblia. ¿Cuántos han traído Biblia? A ver. Oh, todos. 90%, 99%. Yo como los desinfectantes son 99%, siempre queda uno. Bueno, muy bien. Dice así. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando su
sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Qué buen consejo. Son los últimos consejos del rey David como padre a su hijo Salomón. Y le muestra, le enseña cuál es el camino hacia la verdadera prosperidad. Y vemos que todos los años que Salomón consideró el consejo de su padre David, fueron los años de mayor gloria, de mayor victoria y de mayor logros en el reinado de Salomón. Y qué bueno es que en esta mañana también cada uno de nosotros podamos considerar que tenemos un padre. Salomón tenía un padre y ya estaba pronto a morir, dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Este es el consejo. ¿Para qué necesitaba esfuerzo y ser hombre? Para poner en práctica los estatutos, los mandamientos, los preceptos de Jehová que Dios había dado a Moisés, para que entonces él pudiera andar en el camino de la verdadera prosperidad. Qué bueno es poder considerar los mandamientos, los preceptos y todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que estos fueron los últimos consejos de David a su hijo Salomón. También el Señor un día tuvo que ascender a los cielos y nos dejó su último pensamiento, su último propósito, su último anhelo. Y dice que debíamos nosotros creer que en Él tenía toda potestad, ni en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Por tanto, dice, ir y ser discípulo. Así que en esta oportunidad vemos realmente el corazón de un padre que había marchado, avanzado, había considerado la palabra de Dios y la Escritura, y Dios mismo da testimonio que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que era un padre que había dedicado su vida a la obediencia a Dios. Crea en mí, decía Olguita, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Esta fue el deseo de David. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón recto y espíritu noble, me sustente. Amén. Quiera el Señor que en esta mañana también nosotros podamos tener esta misma petición delante de Dios. Señor, crea en mí un corazón recto. ¿Cuánto queremos un corazón recto? Un corazón justo, un corazón que ame la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo David. Amén. Así que David le enfatizó a Salomón la necesidad de hacer que Dios y sus leyes fueran el centro de su vida espiritual y también de su gobierno. Que fueran el centro, que fueran lo más importante. Y Dios también, Jesús también espera que nosotros podamos hacer de sus leyes el centro de nuestra vida espiritual. No podríamos jamás agradar a Dios a menos que tengamos fe en la palabra del Señor. Y vemos que para poder perseverar en el reino, que en este caso tenía que comenzar Salomón, debía él atender al consejo de su padre. Entonces vemos realmente que había un consejo de parte de su padre. Ahora, esta promesa que Dios le había hecho a David
Dios le había hablado que su reino iba a permanecer, que su reino iba a ser para siempre, ¿no? Pero en este caso vemos que Salomón, mientras consideró el consejo de su padre, vemos todo lo que él logró, alcanzó la bendición de Dios, hizo la casa de Dios, construyó, amó a Dios, ofreció sacrificios. Pero llegó el momento en que Salomón también comenzó a sucumbir y ya no consideró el consejo de su padre. Entonces, ya Dios le había hablado a David y había una promesa que era incondicional, y esa era la promesa de Dios. Pero había una promesa condicional que dependía de los descendientes de David, que si ellos le amaban, si ellos le consideraban, si ellos tenían presente los estatutos, los mandamientos, los preceptos, Dios iba a hacer que su reino permaneciera, que no le faltara ningún descendiente sobre el trono a David. Pero vemos que Salomón, aunque en gran parte pudo avanzar, vemos que muy pronto comenzó a hacer alianzas con otros reyes paganos, introdujo también la adoración a los ídolos, a la nación de Israel, y vemos cómo Dios también luego hizo que Babilonia viniera y destruyera el templo y lo llevara cautivo al pueblo de Israel. Todo a causa de que había una condición. La promesa incondicional era que Dios iba a permanecer, iba a mantener un descendiente sobre el trono de David, ¿no? Y Jesús, en este caso Dios, cumplió con la promesa, porque de David vino el Salvador del mundo. Amén. Y Él está sentado en su trono por los siglos de los siglos. Pero en base a los hijos y a la descendencia de David no se cumplió esto. Vemos también en Josué capítulo 1, entonces, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé mujer. Amén, podemos decir, porque acá estamos tanto hombres como mujeres. Esfuérzate y sé hombre, esfuérzate. ¿Por qué? Porque es necesario poder obedecer a Dios. Es necesario. Necesitamos considerar la palabra de Dios, y para esto necesitamos ser fuertes y valientes y amar la palabra de Dios. Dicen en Josué, en el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 8, se parece mucho al consejo que David le dio a Salomón, el mismo consejo que Dios le da a Josué. Esfuérzate y sé hombre, le decía David a Salomón. Pero Dios le hablaba a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entonces, esfuerzo y valor, ser fuerte y valiente. ¿Para qué? Para amar la palabra por sobre todas las cosas. Dice, es necesario que el reino de Dios esté en primer lugar y que esté también en primer lugar su palabra. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, como dice la Escritura, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Cuánta fortaleza para nuestra vida espiritualmente, cuánta bendición hay si cada uno de nosotros obedecemos, si cada uno de nosotros nos esforzamos, si cada uno de nosotros meditamos en la Escritura. Esto significa guardar los mandamientos de Dios. Seguramente va a traer gran esperanza, gran firmeza, estabilidad para nuestra vida diaria. Amén. Y dice, nunca se apartará de tu boca. Entonces, hay una bendición muy grande en las Escrituras. Y dice, no se debe apartar de nuestra boca. Así que esta fue una orden de Dios en esta oportunidad para Josué. Y el fundamento de las victorias siempre es la palabra de Dios. No hay victoria sin un fundamento. Y el fundamento lo encontramos en la palabra de Dios. Así y solo así seremos victoriosos. Solamente si somos fuertes y somos valientes para poder llevar a la práctica la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos. Este fue el consejo, los últimos consejos de David a su hijo Salomón, el cual pudo ponerlos en práctica, y vemos cómo Dios estuvo con Salomón. Dios le añadió sabiduría, le dio riqueza. No hubo otro sobre la tierra con tanta sabiduría como Salomón. Pero vemos cómo él también luego se apartó del consejo de su padre, sus últimos consejos de David. Así que vemos realmente que necesitamos atender al consejo de Dios, y para esto necesitamos también considerar diariamente lo que Dios nos dice. Muchas veces podemos nosotros estar en dificultades, pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que mira nuestros corazones, y quizás según el mundo no seríamos demasiado prósperos, ¿no? Pero delante de los ojos de Dios es lo que vale. Porque el concepto de Dios, el concepto de este mundo dura por algunos años. Los años que usted esté puede realmente ser muy victorioso, muy prosperado en esta sociedad, pero va a durar durante el tiempo que usted esté aquí. Pero el concepto de Dios, los ojos de Dios, que vean el corazón de aquel que ha dispuesto a obedecer su palabra, ese concepto durará por los siglos de los siglos, eternamente. Amén. Qué bueno es que podamos nosotros considerar a Dios. Esfuérzate y sé hombre. ¿Estamos siendo valientes? ¿Nos interesa la opinión de Dios? ¿O nos interesa más la opinión de aquellos que también partirán? ¿Nos interesa más la opinión de la gente, de la sociedad? ¿O nos interesa más la opinión de Dios, el concepto de Dios? Quiera el Señor que en esta mañana nosotros podamos decir: Señor, me interesa más lo que tú puedes ver en mi corazón y no tanto lo que otros puedan ver. En el nombre de Jesús, porque Dios mira el corazón, analiza las intenciones, los deseos, los anhelos, las motivaciones. Él mira nuestros corazones, y el concepto de Dios va a perdurar eternamente. Él dará testimonio de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos considerar la palabra de Dios. Dice también allí en Primera de Reyes, capítulo 2, pero ahora vamos a leer algunos versículos más adelante, y dice así: Primera de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 12. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Este era el consejo de David. David le dio
los últimos consejos antes de partir sobre ese fundamento que lo iba a llevar a su hijo hacia la verdadera prosperidad. Quiera el Señor que en esta mañana también nosotros podamos considerar el consejo de Dios. Y dice desde el versículo 5 hasta el 12: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talamante que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Reuní, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, aquí David le da varios consejos a Salomón con el propósito de que su reinado se pudiera establecer, se pudiera mantener. Y habla allí realmente de que tenía que ser fuerte y valiente para poder decidir sabiamente, dice, y realmente comportarse con firmeza, porque el consejo de David no era menor, ¿no? Tenía que cumplir con este consejo, y estaba en Salomón el poder actuar con firmeza. Así que algo que también David le habló a Salomón era que tenía que actuar con firmeza. Joab era cruel para alcanzar sus metas. Su fuerza era su único código, y el ganar la batalla su única ley. Así se consideraba, o así se podía evaluar a Joab, ¿no? Su fuerza, su código era ganar la guerra a cualquier costo. Y bueno, de esta manera protegía el poder. Pero sabemos que Dios mira el corazón. Ahora, Barzillai se levanta allí en favor de Dios, porque realmente él amaba a todos aquellos que obedecían a Dios y que vivían por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y sabemos que David siempre se encomendaba a Dios. Pero vemos también a Simei, que maldijo al rey, y esto realmente estaba en contra primero de las leyes civiles, pero también en contra de las leyes de Dios. Maldecir, porque dice en Deuteronomio: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ya Dios le había hablado al pueblo de Israel que no debía maldecir a su príncipe, tampoco injuriar a los jueces. Pero sin embargo, esta persona dice que salió y lo maldijo a David con maldición grande. Por eso viene el consejo de David también para Salomón, que debía actuar con firmeza, con valor, con esfuerzo. Amén. Así que todo este era el consejo
los últimos consejos de David para su hijo Salomón. Pero mientras él los consideró, vemos cómo prosperó y se consideró la época dorada del reinado de Israel. La época dorada cuando Salomón mantuvo el consejo de su padre. Cada uno de nosotros también, cada vez que mientras mantengamos la palabra de Jesús, todo aquello que Jesús nos ha venido a enseñar, podremos ver. Habrá en nuestro corazón amor a Dios, nuestra vida se mantendrá en obediencia, en fidelidad. La palabra no será gravosa a nuestros oídos. Nuestro corazón estará dispuesto al sacrificio, a la entrega, a la sumisión, a la obediencia, a rendir nuestro corazón completamente a Cristo. Pero si mantenemos la palabra de Dios, dice, este era el consejo de David: sé hombre, hijo mío, esfuérzate un poco más y sé firme en tus decisiones. Sé fuerte y valiente, esfuérzate, sé hombre, compórtate con firmeza, sé firme en tus decisiones. Entonces vemos cuánto bien fue el consejo de David para la vida de Salomón. Vamos, lo que ya les había leído en Josué 1:8, dice que debía guardar la palabra de Dios, debía meditar de día y de noche. Así que otro de los consejos, los últimos consejos de David para Salomón, era que debía guardar los mandamientos de Jehová su Dios. También para cada uno de nosotros: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará, nunca se apartará. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Nos habla sobre cuánto los mandamientos de Dios siguen siendo garantía de bendición para nuestra vida. Los mandamientos de Dios siguen siendo garantía de bendiciones para nosotros, como lo fue para Salomón. El consejo de su padre fue de bendición para su vida. Él pudo adorar a Dios, pudo amar a Dios, pudo servir a Dios, pudo construir la casa del Señor, ofreció muchos sacrificios a Dios. Fue considerado el hombre más sabio sobre la tierra. Ahora dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Dios, tu Dios. Amén. Quieren leer el versículo 2 todos juntos. Amén. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Dios. Amén. Así que vendrán, es garantía de bendición. La obediencia a los mandamientos, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué debemos oír atentamente? Estamos aquí en la casa del Señor. ¿Cuántas distracciones, cuántas cosas pueden pasar por nuestra mente? ¿No?
aquellas cosas que quedaron en nuestra casa, lo que vamos a hacer el día lunes, pero el propósito es que nosotros no oigamos atentamente la voz de Dios. Amén. Pero en esta mañana que podamos sujetar nuestros pensamientos y podamos amar la palabra de Dios y podamos allí guardar en nuestros corazones sus mandamientos, porque esto es garantía de bendición. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces dice, guardar los preceptos y mandamientos del Señor, esto es garantía de recibir bendición, para recibir las bendiciones. Entonces Dios lo iba a exaltar y le ibas a dar bendiciones si tan solamente ellos oían para poner en práctica. Dice en 1 Pedro 5, 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. ¿Cuánto necesitamos humillar nuestros corazones? Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo con tantas bendiciones espirituales, ¿no? Él nos da diariamente el sustento, el alimento, el agua, nos da la fuerza, nos renueva esa fuerza espiritual, por lo cual podemos nosotros diariamente alegrarnos en Dios, tener motivos para cantar, para alabar, cánticos espirituales. Dios es el que pone en nuestros corazones. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Y dice así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Allí vemos realmente que Pablo aconseja a su discípulo amado Timoteo. Ya pronto Pablo ya no estaría con él, pero él no estaba solo, sino que tenía la ayuda de Dios y debía guardar el depósito, dice allí, guarda el depósito, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿cuánto debemos considerar la palabra de Dios que ha sido depositada? Guarda, dice, el buen depósito que ha sido allí dado en cada uno de nuestros corazones mediante el Espíritu Santo, para que podamos nosotros estar firmes y podamos decidir con valor, con esfuerzo, podamos ser firmes en nuestras decisiones diarias. Entonces, Timoteo estaba pronto a quedar ya a cargo de un lugar. Pablo ya no estaba, Pablo estaba considerando que su ministerio ya estaba finalizando, pero Timoteo tenía que ser valiente, tenía que hacer lo que había recibido de Pablo, amén, que era el consejo de Dios. ¿Cuánto necesitamos volvernos al fundamento de nuestra fe, aquellas cosas que Dios nos ha hablado, aquella gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones? Salomón, mientras tuvo en cuenta el consejo de su padre, pudo ver la prosperidad, la bendición, la victoria. Fue sabio, fue considerado uno de los más grandes, pero sin embargo dejó el consejo de su padre David y vemos cómo entró en decadencia su reinado, al punto en que fue llevado luego todo Israel cautivo, el templo fue destruido, toda la ciudad de Jerusalén, las murallas, todo lo que construyó fue destruido. Pero cuánto hubiera sido diferente la realidad si él hubiera mantenido en su corazón el consejo de su padre.
así también en esta mañana. Hay un futuro glorioso para nosotros si somos valientes, si somos firmes, si cuidamos los mandamientos, si oímos a Dios para obedecer, para poder ponerlo en práctica en nuestra vida. Dios espera que completamente nuestro corazón esté dedicado a Él, sea puro, sea consagrado a Dios. Por lo cual, esta mañana vamos a orar a Dios. Si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esta era la promesa de Dios para Salomón. Había una promesa que era incondicional y era la promesa de Dios. Esa no cambiaría. Pero había una promesa que estaba condicionada a las decisiones, a las determinaciones de Salomón. Si anduvierais en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tus días. Sea pues perfecto nuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces, ¿cuánto Dios respondió a la vida de Salomón? Salomón consideró el consejo de su padre. También Dios en esta mañana quiere que nuestro corazón pueda estar entregado a Él, que ya esté libre de ídolos, que podamos permanecer en Él y a la vez podamos pertenecer al pueblo de Dios enteramente. Dios quiere que nuestro corazón sea puro para que podamos servirle con todo nuestro ser. Debe ser guardado con diligencia. Debemos amar a Dios enteramente. También debemos amar al prójimo con todo nuestro corazón. Por eso el salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra nos sigue hablando y nos sigue mostrando que tú nos has dado promesas gloriosas a cada uno de nosotros. Así como estuviste con Salomón y le dijiste: si anduviereis en mis caminos, entonces él iba a prolongar su vida, sus días. Y Dios cumplió con esa promesa. Todo el tiempo en que Salomón consideró los mandamientos y los estatutos y el consejo, ese último consejo de su padre David, que con tanto esmero y dedicación había consagrado su vida al Señor, al servicio de Dios, y había andado en los mandamientos y en los estatutos de Dios. Él pudo decir: oh, cuánto amo yo tu ley. De día y de noche meditaba en los mandamientos de Dios. También el Señor en esta mañana está deseando que nosotros podamos rever nuestros corazones y no nos conformemos con lo que hasta aquí hemos dedicado a Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones. Él quiere un corazón puro enteramente. Él quiere que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y nuestra fuerza. Y que podamos amar su palabra, que podamos comerla, alimentarnos, podamos fortalecernos, podamos ser fuertes y valientes para tomar decisiones en nuestra vida. Solamente si le obedecemos, Él da garantía de
Señor, aquí está mi corazón. Y así como el salmista pudo decir, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón recto. Esta mañana, que esta oración pueda ser esta. Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, enséñame aquellas cosas que harán de mi vida que pueda estar firme, pueda estar anclado sobre el fundamento, sobre la roca eterna. En el nombre de Jesús, obra en nuestros corazones en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, creemos a tu obra, creemos a tu palabra, que es poderosa, que puede llegar a lo profundo de cada una de nuestras vidas. Puede discernir, puede partir el alma, puede llenar hasta los tuétanos, en el nombre de Jesús. Si anduvieres en mis caminos, dice el Señor, yo te extenderé mi misericordia y prolongaré tus días. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Tú has venido para que tu palabra esté en nuestros corazones. Podamos ser bendecidos espiritualmente, fortalecidos en nuestro ser interior, en nuestro cuerpo, en nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti encontramos el verdadero camino hacia la prosperidad de una vida allí entregada y consagrada para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Así como le hablabas a Josué en esta mañana, también nos habla cada uno de nosotros y queremos darte muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Cantamos al Señor. Eleva al Señor el tema, la letra. Dile al Señor que Él pueda hacer esa obra aún mucho más profunda en nuestro ser. En esta mañana podemos salir como hemos venido, o podemos decirle, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo que en tu consejo, yo creo que en tus mandamientos, en la ley de Moisés está mi bendición. Por eso quiero en esta mañana atesorarla en mi corazón. En el nombre de Jesús. Esta mañana decimos, escucho el